Estimados maestros de Escuela Sabática de Adultos, en este tercer vídeo veremos qué métodos de enseñanza debemos emplear, cómo los maestros podemos preparar la lección y hacerla más interesante, y cómo hacer preguntas que no impliquen solo la memoria, sino que impliquen el sentido común, el raciocinio y la inteligencia. Como es natural, sería conveniente que viera primero los dos vídeos anteriores, pero si por algo no pudo, planee verlos cuando pueda y en el orden que desee. Existen muchos métodos de enseñanza, mencionaré solo los más comunes y compartiré mi opinión sobre cada uno de ellos. El expositivo. Este método consiste en explicar la lección exponiendo el tema de una manera organizada y lógica. Este método es usado frecuentemente en los colegios y universidades, casi siempre con alumnos jóvenes. La información que se presenta es completa y no hay interrupciones. El único inconveniente que le encuentro a este método es que no favorece la participación de los alumnos. Como vimos en nuestro primer vídeo, los adultos aprenden mejor cuando ellos participan en la discusión. El método de narrativa. En este método, el maestro cuenta la lección como si fuera una historia, ilustrando el tema de la lección como un tipo de parábola. Una parábola es una historia de algo que sucedió o que pudo suceder. Este método fue el preferido de nuestro Señor Jesucristo. A los oyentes les gusta y normalmente escuchan atentamente. El gran inconveniente de este método es que no todos tenemos el don o el arte de contar historias que mantengan el interés y la atención de los oyentes. El método de preguntas y respuestas. El maestro hace las preguntas sobre el tema que los alumnos ya han estudiado con anterioridad en sus casas. Los alumnos responden de acuerdo a la información recibida en la lección y, en nuestro caso, con los textos bíblicos que leyeron en el folleto de la escuela sabática. Este método lo hemos usado en nuestra escuela sabática desde siempre. Las respuestas suelen ser correctas para los que estudiaron la lección, pero es sumamente aburrido para los que no estudiaron. Tristemente, la mayoría de los miembros de nuestras clases no estudian o su estudio es muy superficial. Mi objeción principal es que no promueve la participación de los miembros. El método de discusión. En este método el maestro presenta el tema o la parte más controvertida del tema y facilita que los miembros den su opinión. Si los miembros tienen confianza y se sienten libres, participarán, y la diversidad de opiniones hace interesante la clase. Facilita también que se conozcan mejor los miembros y puede enriquecer su experiencia espiritual. El maestro termina con una conclusión, enfatizando las opiniones más interesantes, y aunque este es mi método favorito, tengo dos objeciones. Una, puede ser un poco confuso para los miembros que son nuevos o inexpertos en la Iglesia. Y dos, a veces puede ser monopolizado por una o dos personas cuyas opiniones pueden ser consideradas extrañas o preocupantes. Así que después de ver estos métodos, la pregunta es ¿qué método usar? Depende con cuál de ellos se siente usted más confortable. También y sobre todo teniendo en cuenta la composición de su clase. No es lo mismo enseñar una clase en la que casi todos los miembros son jubilados, con una extensa experiencia adventista, que una clase con parejas jóvenes y profesionales modernos. Una buena idea es probar con uno u otro método o usar una combinación de ellos. En mi opinión, a pesar del posible riesgo de ser monopolizado por una sola persona, un servidor prefiere el método de la discusión, porque considero que las ventajas son muy superiores a los inconvenientes. El maestro, con buena preparación y experiencia, puede reconducir la discusión en caso de que se desvíe excesivamente. En mi experiencia he comprobado que una introducción del tema, quizá unos 10 minutos, es suficiente para que todos, incluido las visitas que no han estudiado, se hagan una idea clara del tema principal. El resto del tiempo invito a los miembros a opinar sobre lo que acabamos de considerar. Al final, guardo unos 5 o 6 minutos para hacer una conclusión, incluyendo mi propia opinión.
Siempre menciono la lección del próximo sábado y los animo a estudiarla para que puedan participar y así ayudarnos mutuamente. ¿Cómo preparar la lección? Primero, orar. Siguiendo el ejemplo de Jesús, dice la Biblia, de madrugada, cuando estaba todavía muy oscuro, se levantó y salió a un lugar solitario y se puso a orar. Orar por ideas que estimulen mi mente y la de los miembros. Orar por discernimiento para escoger lo más importante. Orar por mi comprensión del tema de esa semana. Orar por cada uno de los miembros de mi clase. Orar por la participación de todos y para que en todo nuestro Salvador Jesucristo sea enaltecido. Segundo, lee atentamente toda la lección. Intenta adquirir una buena noción del tema general, leyendo también las lecturas auxiliares de la señora White y del comentario bíblico adventista o cualquier otro comentario bíblico. Tercero, lee por segunda vez la lección. Esta vez subraya todo lo que te parezca que tiene relación con el tema principal y que hayas notado que tiene una aplicación directa a tu propia vida. Cuarto, decide cuál es el tema central o más relevante de la lección. Haz un pequeño bosquejo de los puntos que aclaran el tema central y hazte las siguientes preguntas. ¿Proveen información necesaria o solamente superficial? ¿Inspira a hacer un cambio en la vida? ¿Puedes pensar en alguna ilustración que lo aclare, aunque no esté en la lección? Y quinto, léelo varias veces hasta que te familiarices con él. ¿Cómo hacer preguntas? El maestro debe evitar las preguntas cuya respuesta es sí, no, o cuando las respuestas se encuentran en el texto bíblico del folleto. Como podemos comprobar fácilmente, las preguntas de este tipo solo estimulan la memoria. Pero nuestro objetivo debe ser estimular la mente con preguntas que hagan pensar, preferiblemente que incluyan cómo o por qué o qué haría usted. Aprendí de mi madre que después de leer las historias bíblicas como la de Moisés, de José, de Daniel o cualquier otra, siempre nos preguntaba, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Por qué tomaste esa decisión? De esa manera lograba que me identificara con el personaje y que mi respuesta tuviera en cuenta los principios éticos y morales de la palabra de Dios. Doy gracias a Dios de que mi mamá, a pesar de casi no tener una educación académica, con sus preguntas sembró en mi mente la semilla que me ha ayudado a resistir muchas tentaciones y a mantener siempre presente las enseñanzas bíblicas. Existe abundante información para el entrenamiento y capacitación de los maestros de escuela sabática en la división norteamericana y en el departamento de escuela sabática de nuestra Conferencia Central de California. Los conceptos que he presentado en estos 3 vídeos son un resumen de mi experiencia como maestro de la escuela sabática desde mi juventud. Espero que sean de utilidad para cada uno de ustedes. Recuerden que reavivar la escuela sabática no se consigue en un instante. Con paciencia, oración y preparación, su clase puede llegar a ser un instrumento poderoso para la madurez espiritual de sus miembros y para la ganancia de almas. Si tiene algún comentario o sugerencia adicional, estamos a su disposición para lo que necesite. Muchas gracias.